Sí, el día de hoy va a estar así, muy gris, así que bueno, te acompañamos ahí con muy buena música e Claro. información. E información, porque, atención, porque a partir de hoy aumenta el boleto en el AMBA, tanto de Así es. colectivos como de trenes, así que bueno, a prestar atención a la hora de viajar. Así es, Lau, porque el aumento es del 6,1%, ¿no? Claro, así que para prestar atención, vamos a ir, digamos, sección por sección, ¿te parece? Sí, Comenzamos, bueno, con las tarifas de colectivo en lo que es la ciudad de Buenos Aires. La distancia de entre hasta 3 kilómetros con la sube registrada va a valer 488 pesos con 70, con tarifa social 219 pesos con 91 y con la sube sin registrar 777 pesos. Luego sí. seguimos con la distancia entre 3 a 6. Sube registrada 544,42, tarifa social 244,98, sube sin registrar 865,63. Y bueno, las distancias más largas, el precio seguiría con la sube registrada a 586 o 628, bueno, con distintos centavos respectivamente. Sí. La tarifa social a 263,86 o 282,75 y luego sí, la sube sin registrar 932 pesos con 31 y el viaje más largo 999 pesos con 6 centavos, 0,6. Así es, este incremento que se viene haciendo a través de las tarifas de Sí. colectivos del más del 22% en tres tramos que ya había mencionado el gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei a través de la resolución 28/2025. Sí. En donde, bueno, la Subsecretaría de Transporte dijo que había que hacer una recomposición tarifaria y por eso el aumento en los pasajes. Hay que también mencionar y decir que mientras se está dando estos aumentos, por otro lado se da que las empresas de colectivos cada vez están más Sí. complicadas. De hecho, hemos tenido Y paros con el hasta 148, hasta hace por muy ejemplo. pocos paros con el 148 por falta de pago. Empresas que no tienen colectivos nuevos, que no tienen colectivos 0 kilómetros desde hace muchos años, que la antigüedad de los colectivos, por ejemplo, en el caso del 148, se vencen porque recuerden que tiene que haber una cierta cantidad de años en la antigüedad para que puedan circular. Bueno, en el 148 pasa que se vencen más de 100 colectivos, o sea, más de 100 unidades van a quedar fuera de servicio a partir del año que viene. Una empresa que está complicada en lo económico va a tener 100 unidades menos el año que viene. Lo que eso significa para viajar. Exactamente. Y así sucede con todas las empresas que acusan de que el gobierno le está retirando el subsidio y que no pueden hacer frente tan solo con la tarifa, además de que viaja menos gente Claro. en algunos horarios y los colectivos tienen que circular igual. Claro. ¿No? Que ellos sienten que en algunos horarios no es rentable el colectivo. De todas formas, estamos hablando de una situación crítica que se da en el área metropolitana de Buenos Aires, donde viajan millones de personas todos los días y terminan siendo los más perjudicados con esta política del gobierno de retirar, porque siempre está la discusión de no, porque en el pueblo de tal lugar, de tal provincia, no comparemos las provincias, claro, el flujo de gente, con el área metropolitana de Buenos Aires, que es primero la metrópoli, la sede de la capital federal de la República Argentina, en donde las personas se movilizan para ir a trabajar, para ir a estudiar, donde hay mucho más movimiento para hacer los trámites, en comparación de otros lugares donde no hay este movimiento, donde la gente viaja una vez cada 15 días. Entonces no se puede comparar un lugar el otro. Y además de que la responsabilidad, y a veces parece que se olvidan, del Estado Nacional, más allá de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sigue siendo la capital del país. Por lo tanto, al ser la capital del país, el gobierno central, que es el gobierno nacional, tiene que hacerse cargo tanto de los hospitales, del transporte público, porque en definitiva, más allá de pasar la competencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sigue siendo la capital del país. Claro. Entonces, con toda la responsabilidad que eso significa, total. Y bueno, continuemos entonces también para la gente que quizás, bueno, está por viajar y demás, bueno, para que tengas entonces en cuenta tarifas de colectivo para la provincia de Buenos Aires. La distancia más corta con sube registrada pasaría a valer 489,61. Sí. Tarifa social 220,32. Luego, bueno, siempre recordemos que con sube sin registrar es más caro, así que reiteramos que
hay que registrar la SUBE. Más de 1.000 pesos se va con la SUBE sin Claro, registrar, sí. Vamos a la distancia media de 3 a 6. SUBE registrada 545,42, tarifa social 245,43. Las distancias ya más largas, a partir, de 6 a 12, 587,44, tarifa social 264,34. Ya vamos con los viajes quizás, muchos más largos. Y ahí sí entra lo que vos decís, por ejemplo, SUBE sin registrar hasta 27 kilómetros, 1.000 pesos con 91. Y luego con SUBE sin registrar para más de 27 kilómetros, 1.067 con 30. SUBE sin registrar. Claro. Con la SUBE registrada sería menor el valor, sería hasta 27 kilómetros, casi 630 pesos, y con tarifa social 283,27, y con más de 27 kilómetros, SUBE registrada 671,26, y con tarifa social 302 pesos con 0,6 centavos. Por ejemplo, el 148 para ir a Constitución, Claro. te va a salir 671 pesos. El 324 para ir a Quilmes, También. te va a salir 630 pesos desde la estación de Florencio Varela. Ahora, por ejemplo, Sí. si vas a tomar el colectivo, justamente el 129, Claro. que va a Retiro, desde Florencio Varela, te va a salir 983 pesos. Sí. Estamos hablando de un aumento importantísimo, ¿no? Claro. para lo que es el presupuesto, para el aparte, presupuesto. ¿no? Y tengamos en cuenta que hay sueldos que no aumentan tampoco, que Los se sueldos están mantienen. planchados. Claro. Entonces, aumenta el colectivo, aumenta la tarifa de luz, de gas, de agua. El sueldo no te puede hacer competencia. Exacto. al Cada vez aumento tenés del menos poder transporte. adquisitivo, cada vez llega menos, ¿no? Antes decías, Claro. llego hasta el 20, llego hasta el 15, llego hasta el 10, ¿no? Digo, la verdad que es complicado, y vemos, mientras tanto, el relato del gobierno nacional, en donde te dicen que la inflación es del 1,6 y está todo bien, y la economía bien y todo. Pero el Digamos, sueldo no rinde. exactamente, ¿no? Entonces no sé de qué hablan, porque es muy fácil decir bajamos la inflación, pero pisando los salarios, ¿no? Claro. Que la gente cada vez llegue a menos y que viva mal, porque la verdad que es eso, la gente termina viviendo mal, y ni hablar de los jubilados, ¿no? Con un aumento Sí. paupérrimo que encima se lo quieren negar, Claro. ¿no? Porque el aumento que votaron en la Cámara de Senadores fue del 7%, Sí, no. 6%, son 20.000 pesos más, Ujú. que no hacen absolutamente nada, ¿no? Los jubilados que han perdido casi 200.000 pesos de aumento, ¿no? En lo que era la fórmula del gobierno anterior, de Alberto Fernández, ante la fórmula que aplica Javier Milei, en el cual las jubilaciones no suben para nada. Claro. Así que es un problema Sí. complejo para los jubilados también. Bueno, estuvimos hablando de los colectivos, pero también Sí. mencionamos los trenes, Sí. que también es otro medio de transporte que siempre es más económico, y uno dice, bueno, es más rápido y demás, y capaz es una opción también para viajar si queda cómodo también el tren, ¿no? Y también es distinto, depende de las secciones, ¿no? Sección 1, 2 y 3. Vamos con lo que es la sección 1, que son los viajes más cortos, con SUBE registrada, por ejemplo, de una estación a otra, no sé, por ejemplo, acá a Ceballos, ¿no? De Varela a Ceballos, un ejemplo, 280 pesos. Y con tarifa social, 126. En efectivo, 900 pesos, que lo puedes comprar en boletería, o con SUBE sin registrar, 560. Luego ya, un viaje un poquito más largo, a sección 2, con SUBE registrada, 360 pesos, con tarifa social, 162. Con SUBE sin registrar, seguiría a 720, y en efectivo se mantiene 900. En 900 pesos está... No importa si el viaje sea más largo Claro. o más corto, vale lo mismo. En efectivo, con la SUBE es lo que difiere. Y ya los viajes más largos, por ejemplo aquí de Florencio Varela a Capital, que A es el viaje Constitución. que uno suele Sí. hacer a Constitución, o viceversa, con SUBE registrada se iría a 450 pesos, tarifa social 202 pesos con 50, con SUBE sin registrar valdría lo mismo que pagar en efectivo, 900 pesos. Ahí está, los montos entonces de los Ujú. trenes y los colectivos, otro aumento, otro golpe al bolsillo en este mes de julio, para Ujú. todos los varelenses. Claro, así que también, el subte sufre aumento, por ende, El casi subte 1.000 aumenta pesos. cada 20 días, creo. Sí, más o menos. Exacto. Hace bastante que yo no viajo Sí, en no, subte, tremendo. Y así cada que- vez se viaja peor encima, no es que Encima. mejoran la frecuencia, no. Y cada ni vez hablar de la mantención y la limpieza, No, no. Eso Punto es y aparte, punto y parece. aparte. Continuamos nosotros. Ujú, acá en el magazine cerca tuyo, y mientras ese va allá a configurar todo, yo te comento entonces